100 programas de Quédate en Casa Salud, felicitaciones, un saludo enorme para todo el equipo que hace el programa. Hoy habrá mucha gente un poco frustrada, pero a la frustración hay que balancearla por el otro lado con todos los resultados que hemos obtenido desde marzo hasta aquí. Felicitarlo por este trabajo importantísimo de difusión de todas las acciones que viene llevando adelante el Gobierno Nacional en conjunto con las 24 jurisdicciones, en conjunto con las 24 provincias de nuestro país. El aislamiento es el arma fundamental que tenemos en este momento en ausencia de una vacuna que nos proteja. Vengo diciendo ya hace tiempo que el virus no viene hacia nosotros vamos hacia el virus. Difundir no solo las acciones que como gobierno estamos haciendo, sino también las cuestiones que tienen que ver con las conductas individuales de comportamiento, de responsabilidades individuales de nuestros ciudadanos. Es muy, muy importante, por eso valoro muchísimo también el esfuerzo que ustedes como programa, como producción están haciendo para enfrentar esta pandemia. Gracias, agradecerte porque la verdad que poder comunicar esto a través de la televisión, que es la forma de meternos en la casa de la gente, ¿no? Pensemos que antes la gente venía a PAMI y hoy nuestra obsesión es cómo hacer para que nosotros nos metamos en la casa de la gente y hacer llegarle la información, porque cuando hay mucha información, viste que es más difícil poder interpretar, y para un adulto mayor también, así que en ese sentido agradecerte y agradecerles a los que nos dan este espacio. Y tener programas que se refieran a la salud es clave, y es clave para que la población esté informada, y es clave sobre todo para poder generar recomendaciones, para que la población pueda ser parte de construir la salud en Argentina, cuidarse y también cuidar a los demás. Bienvenidos a este programa especial en el que conmemoramos junto a todos ustedes 100 programas que tienen que ver con este espacio que está al servicio de todos los argentinos. ¿Para qué? Simplemente para informar con la precisión que se necesita en tiempos de pandemia, pero fundamentalmente con un Estado que está presente y que nos permite contarles cada día en qué se está trabajando. Por eso hoy tenemos el enorme placer de recibir en este programa a quien, por supuesto, conduce los destinos de todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar de los argentinos. Estoy hablando del Ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo. Buen día, Natalia. Un gusto para mí. Grandote, bien lo decía usted. En realidad es siempre necesario para cualquier política, pero mucho más para una política de salud y mucho más en un tema de una pandemia, que tengamos un vínculo amplio, permanente y sistemático. Ojalá pudiéramos tener programas como el suyo en mucho más horario y en mucho más medios, porque creo que hoy el estado informador es fundamental en una situación de crisis inédita, absolutamente imprevisible, imprevista, y que lamentablemente erosiona no solo la salud, sino erosiona hasta el ánimo colectivo, con lo cual realmente lo que uno puede hacer o lo que uno debe hacer o por qué uno trata de trabajar conjunto con todas las provincias, bien federalmente, en las medidas que son mejores para la gente, bueno, es la intención en todas las áreas, pero por supuesto contando con un medio como es la TV pública, con llegada a todo el país, con impacto. Contando, debo decirlo, con toda la experiencia suya en salud, hace muchos años que usted hace esto y quiere esto. Creo que bueno, agradezco yo realmente estos 100 inolvidables días y vamos ahora por los próximos 1000 días, ¿está bien? Me parece una buena cifra. 100 días que han sido realmente trascendentales en la historia de la salud pública, sin dudas, y de cada uno de nosotros, que por supuesto nos vemos atravesados por una pandemia en cuanto a todas nuestras costumbres. Ahora, usted hablaba del trabajo federal, que es un trabajo en definitiva de equipo. Toda la gente, cada uno de los argentinos sabemos que hay un equipo que trabaja con usted, un equipo que lo acompaña, un equipo que usted ha conformado y que definitivamente tiene una base federal. Esto es muy importante realmente, Ginés. Sí, eso debo decir que me preocupó de entrada, aún sin saber de la pandemia. Obviamente el rol de un Ministerio Nacional en un país federal, no hay muchos países federales en el mundo, hay solamente 27, con lo cual hacer una política única en un país federal donde la responsabilidad primaria de la salud es de las provincias, en realidad no es fácil. Hay que buscar construcción de consenso, construcción de liderazgo, construcción de rectoría. Es decir, que todos sientan que estamos juntos en una política sanitaria. Y tal como dijimos
cuando estábamos, creo, ya al final de la campaña, creo que decía yo esto, y lo dice también obviamente el presidente, decimos todos, es que íbamos a tratar o hacer cuando asumiéramos el gobierno, íbamos a devolverle a la nación argentina una política sanitaria y al gobierno un ministerio de salud. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Bien, federalmente, yo tengo inclusive el honor de tener 5 exministros de distintas provincias argentinas trabajando, integrando el staff político, digamos, del ministerio. Tengo muchísimos técnicos y profesionales que vienen de distintas provincias, con el sacrificio que eso significa, porque tienen que dejar lo que estaban haciendo, tienen que obviamente venir en un momento que la movilidad está restringidísima, o sea que prácticamente es un desarraigo. Y además, naturalmente, todos sabemos los sueldos no son demasiado importantes, pero vienen con un sentido patriótico, un sentido de integración, un sentido de equipo. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Y que representan un poco a la Argentina dentro del ministerio. Por supuesto, el ministerio, como usted bien mencionaba recién, es una estructura que está basada en 3 secretarías, que no es fortuita, y esto quizás está bueno que lo podamos compartir con quienes no conocen este detalle. Usted construyó una estructura que tiene que ver con un ministerio, con un concepto federal, y con 3 secretarías que reúnen toda la actividad sanitaria basada justamente en una comprensión real de lo que se necesita para dar respuesta. Sí, accesibilidad, calidad y equidad son los nombres de las 3 secretarías de Estado, más la jefatura de gabinete, y además, pues tenemos primera vez dirección de enfermería, nunca hubo en Argentina, hace años que hablamos de que no, el déficit de enfermería, y además, dirección de género, muchas cosas innovadoras, porque un ministerio tiene que representar también las necesidades y las áreas que debe fortalecer el país, y en ese sentido hemos establecido, vuelvo a decir, un equipo de 4 orgullosos, muchos de los cuales los conozco porque fueron alumnos míos, todos saben que me he dedicado muchos años de mi vida y sigo dedicándome en lo que puedo a la docencia. De manera tal que, conozco a muchos de ellos, tengo vínculos y sé de su capacidad y sobre todo de su compromiso. Y eso genera, me parece, una capacidad de acción y también una vocación. Miren, en estos momentos, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos 3 secretarios de Estado que están en terreno trabajando fuertemente en lugares, por supuesto que hay mucho conflicto, provincias, lugares, ciudades, donde el ministerio está muy afuera y estamos hoy trabajando con casi 700 y fracción de personas, voluntarios algunos, empleados del ministerio otros, aportes de universidades otros, estamos trabajando, apoyando los lugares más críticos en distintos rubros de la Argentina. Nosotros siempre pensamos cómo traducimos toda esta información que es tanta para que el que está en casa como ciudadano pueda definitivamente comprender. Usted hablaba, ministro, de la protocolarización, que es un trabajo que realiza el ministerio, pero que las jurisdicciones son en definitiva también las que lo tienen que regular, implementar. ¿Esto es así? ¿Cómo podemos explicarlo para que se entienda? Sí. Nosotros, por ejemplo, en los programas, ¿cómo se hacen los protocolos? Se hacen con la sociedad científica respectiva, es decir, toda la capacidad técnica del ministerio más las sociedades. Y así trabajamos con los protocolos o a veces con las jurisdicciones. Con migraciones trabajamos el protocolo para una persona que entra o sale, no es solamente con las sociedades científicas, sino es con los organismos de gobierno. Luego lo ofrecemos a las provincias, algunas lo toman y trabajamos con ella al principio. Suponete la Ciudad de Buenos Aires y el detectar cuando empezamos con los barrios vulnerables, estoy hablando fin de abril, principio de mayo. Y lo mismo pasa con todas las provincias. Después algunas provincias son más celosas o son de otro signo y por ahí no les llaman detectar, les llaman una cosa parecida, pero eso no es importante. Lo importante es que sientan los argentinos que en cualquier lugar de la Argentina la política que se aplica, con los matices que pueda tener, es consensuada, es decidida por el Consejo Federal de Salud. Estamos todos los ministros, con los cuales nos reunimos casi les días semanalmente, además de que cotidianamente con algunos de ellos, pero en conjunto cada semana, cada 10 días nos estamos haciendo reuniones porque el Estado, la situación lo amerita. Y eso significa protocolizar, no es que significa poder normatizar cada una de las situaciones que se producen en una pandemia.
Bueno, hay dos temas que están en estos días, por ejemplo, en una, digamos, agenda o una visibilidad mayor que tienen que ver con el deporte, el fútbol específicamente, y con la educación. Cuando hay un protocolo que el ministerio lo realiza, como usted nos explicaba recién, después hay una implementación, que esto es lo que la gente muchas veces nos consulta, nos pregunta, ¿cómo es? ¿Hay que registrar esto que el ministerio realiza de manera conjunta y respetarlo? Entonces de esa manera se puede ir avanzando. ¿Cómo es que se procede? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Y en la educación lo mismo. No se trata de que el ministerio no quiere que vuelvan las clases, ni mucho menos. Eso es lo que entendemos. No, pero bueno, viene bien la pregunta, Natalia. Porque mire, obviamente el ministerio queda acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Y realmente no es que nadie esté en contra de nadie, mucho menos de algunas actividades recreativas que me parecen fenomenales. Pero claramente algunas de esas actividades recreativas me parece que son mucho más necesidad como decir, del votante político que de la epidemiología o de la salud de los porteños. ¿Por qué digo lo que digo? Porque aunque la gente no lo sepa o no lo tenga claro, la ciudad que tiene la tasa de incidencia, o sea, la capacidad de infectarse más alta de la Argentina, sigue siendo en los últimos 15 días la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, en ningún otro lugar de la Argentina la posibilidad de infectarse es tan alta como en esta ciudad. Con lo cual, siendo la ciudad emblema, la ciudad capital federal, ex capital federal de los argentinos, etcétera, etcétera, es bastante importante lo que suceda en esta ciudad que se vea. Entonces, el efecto, para mí, de una apertura sin control es un efecto complicado. Y convengamos que, por ejemplo, los bares no es fácil controlar, vuelvo a decir. Y si usted mira además a lo que creen que la cosa ya pasó acá, si mira la tasa de mortalidad por 100.000 en los últimos 15 días, por supuesto, desde que empezó esto, por lejos, Buenos Aires es la peor. Pero en los últimos 15 días es la segunda, después de Río Negro, que tiene un brote ahora y que lo va a controlar antes. Es decir, que acá nada pasó. Entonces, uno entiende la recreación, los pibes, los parques, todas esas cosas, pero lo que no entiende, o por lo menos a mí no me convence, es que algunas hagamos discusiones como si fuera que los bares sí o los bares no. La discusión es, más enfermos, ¿cómo hacemos para...? Porque esto de decir que está igual el número de hace muchos meses, en realidad es un fracaso, no es un éxito. Nosotros tendríamos que tratar después de tanto tiempo de bajar. Y con apertura me parece bastante difícil que esto que queremos todos, que esto se vaya, que esto disminuya primero y después se vaya, o por lo menos se atenúe notablemente, es difícil de conseguir. Y en ese sentido, felizmente se ha mantenido el diálogo, charlamos, pero digo porque este es un punto en donde no coincidimos con algunos. Y lo mismo pasa en algunas ciudades que han pasado, que cuando se les complica la cosa, el caso de Rosario, empiezan a darse cuenta que si no disminuyen las actividades recreativas, porque la industrial y la comercial están a pleno, y la cosa puede perjudicar a unos cuantos. Y lo mismo dije esos dos lugares, puedo decir otros lugares del país, porque lamentablemente hoy, como digo siempre, la epidemia se nacionalizó. Sin dudas. Y la ayuda también se nacionalizó, ¿no? Porque la asistencia, el fortalecimiento, y hay un programa muy importante que tiene que ver con el recurso humano, que en realidad es lo que más escasea en Argentina y en el mundo. Es algo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud de la Nación desde un lugar muy solidario. Donde más se necesita, allí hay una colaboración concreta y certera. Esto es también muy importante. Así es. Es cierto que hoy nosotros hemos equipado a todo el país, de lo que era crítico al principio, respiradores, monitores, vestimenta de protección personal. Y bueno, después de haber terminado con eso, no solo lo público, sino en muchas provincias ampliamos la capacidad privada de esta respuesta. O sea, estamos dando un comodato equipamiento a los privados para que mejore la respuesta. Pero es cierto lo que bien dice usted, hay un recurso que no es reemplazable, que es difícil de formar, porque demora 4 o 5 años un buen terapista intensivo, usted lo nombró, o un buen enfermero de terapia intensiva, o un buen kinesiólogo, o sea, son personas muy críticas. Pero más allá de todo eso, tenemos que cuidar un poco más a los trabajadores.
nos hemos cuidado de entrada, y cuidarlo no es solo darle el bono que hace pocos días anuncié, que es un enorme esfuerzo, son más de 10.000 millones de pesos para todos los trabajadores públicos y privados de toda la Argentina, no solo trabajadores de los hospitales, trabajadores de los geriátricos, de las ambulancias de traslado, trabajadores de los laboratorios, trabajadores de atención primaria, bueno, realmente un esfuerzo descomunal. Hay 700.000 trabajadores que se le amplió el bono por 3 meses más. Es una situación única, mucho más prolongada a la que creímos todos. Ahí se equivocó el mundo creyendo que esto era una cosa que tenía un pico y después se iba. Esto vuelve, además, aún en los que creen que se fue, pero en Argentina no. Viendo en todo el mundo, lo estamos viendo. En Argentina no se fue, claro. Entonces tenemos epicentro mundial en América Latina de la epidemia o de América. En fin, estamos en una situación crítica que hay que mirar para los costados, lo que está pasando en el mundo. Es duro lo que nos pasa a todos, pero le está pasando al mundo. Sí, y también esto, el cansancio que claramente se comprende. Y esto que usted dice es muy importante, porque a veces hay una crítica desde un lugar de no escuchar, porque nunca lo hemos escuchado a usted decir que es sencillo este tiempo, ni mucho menos, se entiende, pero la cuarentena tampoco fue extensa o más extensa que en el resto del mundo. Es que a mí no me gusta usar la palabra cuarentena, porque la verdad, en los términos rigurosos, lo que significa cuarentena, Argentina estuvo del 20 de marzo al 11 de abril. A eso me refería. Después de eso, empezaron a flexibilizarse actividades. En muchos lugares se flexibilizaron casi completamente porque no había casos. Supóngase, estamos trabajando en Río Cuarto. Río Cuarto tuvo poquitos casos al principio y después tuvo 3 meses largos sin casos. Entonces, claro, ahí la vida era normal. Ahora se complicó hace pocos días y bueno, hay que aplicar un montón de medidas, entre las cuales la restricción de la circulación del virus, que la única manera de conseguirlo es restringiendo la circulación de las personas y teniendo claro, este es un caso sumamente emblemático. No fue extensa el aislamiento en Río Cuarto. Para nada. A nadie nos gusta y quizás el territorio más crítico sigue siendo el AMBA, porque porque el origen de muchas de las cosas que pasan en la provincia tiene que ver con gente que viaja, porque no se fue, porque este es un delito terrible, que si usted quiere hablar bien tiene que decir, bueno, gracias al trabajo mancomunado de todos, las consecuencias trágicas no fueron lo que dijeron al principio, como pasó con otras grandes ciudades, como Madrid, como Nueva York, que han tenido impactos durísimos con respecto a consecuencias y muertes. Pero todavía no se fue, por eso es que de otra manera, entendiendo que hay cosas que se pueden hacer, como se están haciendo hace bastante tiempo, entendiendo que lo recreativo tiene bastante justificación, entendiendo que hay que ampliar cosas y que todos los días estamos tratando de ampliar una cosa más, pero también es cierto que exige un compromiso de todos de cumplir, como le digo, en términos individuales y en términos colectivos, con la protección de todos. Exacto, siempre. Y ya para ir finalizando, ministro, me parece muy, muy importante hablar de esto, de la esperanza, de este objetivo que tiene que ver justamente con volver, de alguna manera, con estos hábitos que llegaron para quedarse, a tener una vida más cercana a la que teníamos. Esto tiene que ver con la vacuna, con un montón de procesos que generan angustia, por supuesto, en la gente, porque no hay una fecha determinada. Lo que sí hay es un trabajo que va a dar certezas. Cuando esté la vacuna, va a ser una vacuna segura para quienes sean que la reciban, ¿no? Sí, mire, nosotros la certidumbre de eso absoluta no está, Natalia, pero sí lo que estamos seguros es que nosotros, como gobierno, por indicación del presidente, estamos negociando con los que están, digamos, con varios de los que están en el proceso de desarrollo en primer lugar. Tenemos el privilegio de tener 3 ensayos clínicos que se hacen en Argentina, de 3 vacunas de las que están liderando. Tenemos una 4ª vacuna que se fabrica en Argentina, nada menos. Y por supuesto estamos conversando, inclusive estamos próximamente ya anticipando dinero a varios de estos proveedores para asegurarnos cuotas inmediatas cuando la vacuna esté disponible. En ese sentido, es por supuesto una meta de todos los argentinos, es una intención del gobierno. Y la hemos colocado en el presupuesto del año que viene, pero también en parte en el de este año, de manera tal que no tenemos, pese a todas las dificultades que tiene la economía argentina y todas las cosas que hay que corregir, además de haber tenido un incremento brutal este año del presupuesto por la pandemia, para el año que viene el presupuesto que está yendo al Congreso, que llegó otro día,
tiene un 50% más de incremento con el que usamos ya en el 2020, que fue muy generoso. No lo comparo con el 2019 porque era ridículo ese presupuesto con todo lo que es. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, el esfuerzo que hace el gobierno, la prioridad que le da el gobierno a salud, la idea que conjuntamente vamos a salir de todo esto, que va a llegar la vacuna y que no es tan lejos, que cuidándonos hasta la vacuna nos va a ir bastante mejor. Tenemos además un par de productos que yo le tengo mucha fe no como preventivos, como la vacuna, sino como tratamientos curativos, que están ahí bastante cerca de tener conclusiones bastante importantes que pueden cambiar también esta historia. El plasma, por ejemplo, es uno de ellos que hoy está en una etapa de estudio, por supuesto, que es el que más... Sí, el plasma tiene un solo gran inconveniente, ¿no? Ha demostrado, todavía no se demostró, pero parecería sí que tiene una potencia importante. El problema que tiene el plasma es que no tiene volumen, es muy difícil, porque como tiene que ser donante, hacer todo un procedimiento, la escala de la necesidad a la gran cantidad de enfermos no sería cubierta o podría ser cubierta por el plasma. Entonces hay algunas otras alternativas que son parecidas al plasma en su mecanismo, o sea, es anticuerpos que se le dan a la persona, que no lo generó la persona, en este caso el plasma es plasma de humano, y también estamos con el sueroquino. El sueroquino y tiene una capacidad de producción brutal que alcanzaría para una magnitud distinta en cuanto a cobertura. Y por eso lo mismo la ivermectina, ¿no es cierto? Que es un antiparasitario que también lo están probando y tiene unos primeros resultados muy, muy halagadores. Pero por eso todo esto es buena noticia, pero la mejor noticia es que nos cuidemos, la mejor noticia es que sigamos respetando a los que se cuidan, porque además el que no se cuida no solo contra el terapista o el enfermero, va en contra del que cumple todo, y que esto no es contra nadie, es a favor de todo, nadie le gusta la situación que estamos, pero la forma de salir es seguir haciendo juntos, como hicimos el primer día, y hace que tengamos hoy, si bien tenemos muchísimos casos, es cierto, pero también es cierto que tenemos la menor cantidad de consecuencias fatales. Por ejemplo, por tasa, somos uno de los países que tienen menores consecuencias, tiene una tasa de letalidad baja, una tasa de mortalidad por 1 millón de habitantes que están entre las 3, no se puede decir mejores, las 3 menos malas de las que hay en América, por ejemplo. Pero bueno, uno también debe pensar en esto, porque claro, siempre pasa lo mismo, nadie valora lo que no sucedió, y yo creo que el enorme esfuerzo que hemos hecho hace que en realidad no solo no tengamos demasiado impacto en muertes, sino básicamente no tengamos esas imágenes horrorosas de gente sin atención que hemos visto en otros países, o tener que elegir quién sí y quién no, lo cual es evidentemente una cosa tremenda para cualquier sociedad, ¿no? Muy bien, Ginés, gracias. Pero antes de terminar, quiero decir esto. Usted es un gran sanitarista, es ministro de Salud, lo ha sido ya en varias oportunidades. ¿Cómo siente como ser humano, como individuo, como padre de sus hijos, como abuelo, que lo ha impactado esta circunstancia? Porque ha asumido una responsabilidad que por supuesto no estaba en claro cuando asumió su cargo, pero imagino que lo ha atravesado como a todos nosotros, como a todos los individuos. ¿Cómo lo vive? Y nada, más fuerte que nunca, más fuerte que nunca. Yo sabía que lo que venía iba a ser duro. Yo he estado en otras epidemias. Cuando fui ministro de la Provincia de Buenos Aires, el temor era el cólera, que venía muy fuerte en América. Cuando estuve antes de ministro nacional, ¿se acuerdan? La gripe aviar. Es decir, he tenido circunstancias de temor o de posibilidades de una magnitud tremenda, pero no, como esta no, ninguna, no, esta no es comparable, porque además no es comparable en los últimos 100 años con ninguna otra que haya pasado. Claro. Por magnitud, por extensión, por impacto, porque no se le da en cuenta ningún medicamento después de tanto tiempo, porque las vacunas van rápido, pero han demorado mucho más de lo que creíamos. Es decir, pasan muchas cosas. Entonces, es muy difícil desde todo punto de vista sostener una posición de tanto tiempo, peleando tanto. Pero bueno, yo estoy también, no me quejo, o sea, creo que es un poco lo que, si bien he trabajado toda mi vida en esto, bueno, también puedo volcar esa experiencia y es lo que trato de hacer todos los días. Y por supuesto me parece que me sentiría peor si estuviera afuera, no sé, leyendo un libro, aunque algunos dicen que eso es bueno, pero yo en verdad tengo tiempo para leer libros más adelante, ¿no? Estoy distinto, ¿no? Porque es cierto, todos los días, tanto tiempo,
uno entiende también el enojo de muchas personas con la situación, ¿no? Algunos se la agarran con el gobierno, pero me parece que lo que nos enoja a todos es por qué. Y bueno, y lamentablemente tampoco tenemos ni un culpable. Lo que necesitamos es salir, y salir con las menores consecuencias posibles para el pueblo argentino. Y eso es lo que estamos intentando, Natalia. Muy bien, Ginés, muchísimas gracias por la entrevista y sobre todo por su entrega, su compromiso y por ayudarnos a atravesar un momento que va a quedar en la historia del sanitarismo argentino y sabemos que usted cada día decide entregar su vida y su conocimiento para salir adelante. Así que realmente eso se lo digo en términos personales, pero sé que hay muchísima gente que lo valore mucho. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos. Wash your hands, sanitize, mask up when you're in. Podés compartir de muchas maneras con tus seres queridos. Lo importante es que no te quedes solo. El distanciamiento es físico, no emocional, social o cariñoso. Ya volveremos a abrazarnos. Llama, chatea, habla. No te quedes solo. Las redes las tejemos entre todos. La salida es colectiva. Más info en línea 120. www.argentina.gov.ar Coronavirus. Muy bien, hemos tenido un programa muy especial realmente con estas campañas que también estamos poniendo al aire, que tienen que ver con la difusión que se realiza en todo el país, con la colaboración de tanta gente que a través de las universidades nos ayuda a concientizar, a acompañar a cada uno de los argentinos y argentinas vivan donde vivan. Tenemos un dato positivo que siempre lo compartimos con ustedes y que nos presenta un futuro, una esperanza, una situación que ha sido superada, y son los recuperados. Justamente historias de vida que han atravesado un diagnóstico positivo de COVID y que han podido salir adelante. Son hoy 456.347 los recuperados en la República Argentina. Y para nosotros realmente es un dato sumamente importante en estos en los que hemos podido estar junto al ministro de Salud de la Nación. Realmente consideramos que es muy importante la tarea de comunicar, pero también es muy importante la tarea de poder estar siempre en contacto con todo el país, de una manera federal, de una manera absolutamente altruista. Y quiero agradecer especialmente a todo el equipo que desde el primer día, cuando nos han convocado Rosario Lufrano, Eliseo Álvarez y todo el equipo que conduce la televisión pública para poder acompañar este momento tan complejo, tan difícil, con información confiable. Allí se generó este espacio que iniciamos con Goico y que después estuvimos por la mañana, por supuesto, y con toda la información que desde el Ministerio de Salud de la Nación se intenta hacer llegar a cada uno de nosotros. Tiene que ver con nuestros derechos. Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber qué sucede y a contar con esa información que siempre debe ser confiable para no aturdirnos, para que no nos genere angustia y esencialmente, como siempre les decimos, para tomar las decisiones correctas. Quiero agradecer en primer lugar, y va a ser muy cortito, a todo el equipo de producción, a Fabián Rollero a la cabeza, junto a Fernando, Mauro, Federico, Lorena, no me quiero olvidar de nadie, Mariana, Walter, Pablo, bueno, a todo el equipo de sonido, a la gente de vestuario, a Teresa, a la Débora, a la queridísima Clarita, que estuvo en una primera etapa y que realmente es una resiliente, a Román, que nos acompaña desde las redes cada día, a nuestro director Jorge Stock y al inolvidable Claudito Iribarne, que siempre estuvo ahí con nosotros minuto a minuto acompañándonos en este desafío, un desafío que esperamos sea útil para todos ustedes. Creemos esencialmente en el compromiso y en la tarea conjunta. Creemos que un medio de comunicación tiene el deber, pero también la responsabilidad de comunicar con precisión. Esa es la tarea, ser el nexo que garantice el acceso a los derechos, a la información, como decíamos, oportuna y fidedigna. Y hay una frase de Nietzsche que dice lo siguiente, que quiero compartir con ustedes y que habla justamente de que aquel que tiene algo por qué vivir es capaz de enfrentar todos los cómo. Y bueno, este es el momento en que como sociedad tenemos que enfrentar todos los cómo poniéndole actitud, conciencia, responsabilidad y solidaridad. También de esta manera, como siempre, nos despedimos diciéndoles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Mañana 8:30 vamos a estar aquí junto a todos ustedes en esto que es Quédate en Casa Salud. Chao, hasta mañana.